Buenas, amados hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Sea el Señor en este momento ministrando la vida de cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje. Les habla su hermana la Victoria San y seguimos en este tiempo de estos 21 días de ayuno en esta primera semana. Yo y mi casa es la conquista del territorio que nosotros vamos en función de lo que el Señor nos ha entregado, los territorios que el Señor nos ha entregado. Primero mi vida y mi casa. Vamos por el día 3 de estos 21 días de ayuno y seguimos anhelando la presencia del Señor, buscando su rostro y esperando en Él cada revelación de su palabra a nuestras vidas, porque el Señor ha prometido que estos 21 días de acá vamos a salir diferente. Él va a cumplir su propósito de transformación, de cambio, ¿ok? En la vida de cada uno de nosotros. Ese cambio necesario. Nosotros vamos en un proceso en el cual el Señor va perfilándose en nosotros. Él nos lleva hacia la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y así como estamos, no estamos a la medida de su estatura. Él sigue perfilando con su cincel, su martillo en nuestras vidas, transformando y viendo y haciéndonos entender qué áreas de nuestras vidas es necesaria que nosotros le entreguemos al Señor, qué áreas de nuestras vidas nosotros necesitamos cambiar, tomar decisiones importantes para que lleguemos a comprender, ¿verdad?, cuál es la buena voluntad del Señor para nuestras vidas y nosotros nos alineemos constantemente en esa voluntad perfecta. Hoy estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 18, un libro muy interesante, pero más interesante es el capítulo que nos confronta a nosotros y a la vez pues nos hace entender que nuestro Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Y que Él exactamente hace justicia y paga a, a cada quien según sus obras, o sea, nuestros pecados, nosotros somos responsables de manera directa somos responsables de nuestros pecados. En el capítulo 18 de Ezequiel nosotros nos encontramos que dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces, en aquel entonces, en el pueblo de Israel había ese refrán, y que ellos venían sufriendo de todas los pecados del pueblo de Israel y la causa de su pecado, pues ellos decían, bueno, nosotros estamos viviendo, experimentando hoy toda la ira del Señor por causa de los pecados de nuestros padres. No obstante, el Señor hace que el pueblo entienda que no solamente no es por los pecados de los padres, sino porque ellos mismos han pecado. Y esto pues es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, es importantísimo que este texto se usa mucho con respecto a cuáles son las maldiciones generacionales y todas estas cosas, cosas que no se contradice. Dios no contradice una cosa con la otra. No vamos el Señor nos dice en Éxodo 20, por ejemplo, que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, sí, hoy yo estoy experimentando todos estos males por causa de los males que hizo mi papá, de los causas de los males que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, en fin, estoy viviendo, experimentando eso. O sea, Dios ahorita está ensañado conmigo, contra mí, el Señor se ha ensañado, sus juicios se han ensañado contra mí, porque yo, bueno, mi tatarabuelo lo hizo. No es eso, y hoy lo tenemos que tener muy claro, no es eso. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestros padres, nuestros abuelos hicieron ciertas cosas en el pasado
nuestro tatarabuelo, por ejemplo, practicó la brujería, fue un agorero, lo que sea, y mi abuela fue, por decir, prostituta, esto y aquello, y entonces mi bisabuela también, y así, y en esa tendencia que me está, o sea, lo que ellos hicieron al día de hoy, eso afecta a mi vida, es un efecto de lo que ellos hicieron y que yo tengo el poder, la autoridad, la autoridad de poder romper contra eso. Y a la vez, ¿verdad? Yo puedo cuando yo tomo la decisión de creer en el Señor Jesucristo como mi único Salvador, como mi único libertador, cuando yo hago un acto de fe con convicción de que el Señor llevó todas mis culpas, que el Señor llevó todas mis maldiciones, que Él se convierte en el libertador de mi vida, entonces tengo el poder de romper esa línea generacional y ese derecho legal que le daba mi bisabuelo, mi tatarabuelo Satanás, cuando él le entregó su vida, cuando él hizo lo que hizo, entonces Satanás se siente con derecho de venir a fastidiar mi vida, a fastidiar la vida de mis hijos. Él viene con ese derecho de fastidiarnos, de hacernos la vida imposible, de instarnos a que nosotros cometamos lo mismo y caigamos en lo mismo. Una cosa es que el enemigo tenga ese derecho y que yo se lo puedo cortar directamente y otra cosa es que Dios venga a, a juzgarme a mí, a condenarme a mí a muerte por causa de los pecados de mi padre. No es eso, no es como la gente dice, bueno, Dios me viene contra mí por causa de mi padre. No, no, al contrario, Dios viene mostrando su gracia, su misericordia en mi vida y extendiendo su mano de misericordia hacia mí para sacarme de esa condenación y de esos derechos que Satanás tenía sobre mi vida en el momento en que yo me aferro al nuevo pacto, al pacto de vida, al pacto de libertad que el Señor me entrega a mí. Entonces dice, nunca más, ¿verdad? Se tiene que decir ese refrán que los padres se comieron las uvas amargas y los hijos se comen la dentera. Venimos a sufrir los males por causa de nuestros padres. No tenemos que hacerlo. Vivimos en un presente de gracia donde nosotros nos aferramos a esa gracia libertadora que hace que yo sí voy a ser responsable de mis pecados y frente al Señor, el Señor me va a juzgar a mí por causa de mis pecados, mi vida personal. O sea, yo puedo hacer cualquier pecado y de esos pecados que yo hago, Dios me juzga, Dios me va a pedir cuenta. Dios me va a pedir cuenta de las cosas buenas que yo sé hacer y que sé que debo hacer y no las hago y se me cuentan como pecado. Dios va a tomarme en cuenta a mí todas las cosas malas y todas mis malas acciones, mis malos pensamientos, mi mal proceder, en todo me lo va a tomar en cuenta y sobre ese mal que yo estoy haciendo, Él me va a pedir cuenta y me va a juzgar sobre eso. Hasta de las palabras ociosas que salen de mi boca, esas van a ser juzgadas, pero mi pecado personal. Entonces nos encontramos que dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Una acotación principal e importante que hace el Señor es decir, todas las almas son mías. Las del Padre son mías, las del Hijo son mías. O sea, aquí todos me pertenecen. Me pertenecen los buenos, me pertenecen las personas que hacen mal, me pertenece todo el mundo. Todas las almas de todo el mundo me pertenecen a mí. Las almas que son buenas y las almas que son malas, esas me pertenecen. O sea, todas las almas son mías. El alma que pecar, esa morirá. Hay una condena. El alma que peca, esa muere. O sea, no, el alma que peca
pero los hijos de esa alma, que vienen de esos padres, esos también van a morir, no van a morir los que hicieron el pecado, y si el hijo se arrepiente, se convierte de sus malos caminos, ve lo malo que está haciendo su padre y decide no hacerlo, decide hacer la voluntad de Dios, alza sus ojos y dice, el Señor, tú eres mi Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor se revela a esa persona, el Señor viene a esa persona, el Señor se convierte en el salvador de esa persona, en el libertador de esa persona, y entonces, ¿qué? Esa alma vivirá. Esa alma tiene una promesa de vida eterna. Esa alma tiene una promesa de vida en abundancia y nos movemos por esa fe en Cristo Jesús. Entonces me pueden decir, hermana, pero entonces, ¿qué pasó con las maldiciones generacionales? Como se los dije antes, como se los dije antes, las maldiciones generacionales vienen porque nuestros padres le dan un derecho legal a Satanás y Satanás dice, bueno, ok, bien, escrito está, yo tengo derecho sobre ti, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, ¿ok? Tengo un derecho. Pero si el papá pecó, el hijo se levantó y dijo, no hago, no haré lo mismo que mi padre, yo me levanto, yo me aferro a la fe en Cristo Jesús, yo creo que es mi Salvador, esa maldición se corta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los creyentes, con los cristianos que vivimos una vida en derrota, que nuestra casa es un caos? Y yo se lo digo clarito, porque yo tengo la convicción clara de cómo el enemigo opera en nosotros y nos hace, nos reclama sus derechos legales. Mire, déjeme explicarle claramente una cosa tan sencilla como esta. Por ejemplo, mi bisabuela no, mi tatarabuela, ella se divorció, ¿verdad? Mi tatarabuela, ella tuvo un matrimonio que no estuvo bien, ¿verdad? Se divorció. Mi bisabuela también se divorció y mi abuela también se divorció. Mi mamá se divorció. Entonces, ellas se divorciaron todas, todos se divorciaron. Mi papá, ¿verdad? Y mi mamá tuvieron una vida de caos. Yo le pedí a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, ¿verdad? Que me permitiera casarme, ¿ok? Que me permitiera casarme y que yo quería tener un hogar y una familia. De mi familia, yo fui la primera persona de mi familia que se casó con velo y corona en la iglesia. Tanto era así que no sabíamos nosotros cómo organizar un matrimonio, no sabíamos cómo organizar un matrimonio eclesiástico, porque algunas tías mías se habían casado con su vestido blanco, pero en una fiesta personal en la casa y que simplemente firmaron el acta y se casaron con su vestido blanco, pero en la casa. No habían hecho ningún matrimonio así formal. Así que fue bastante, que tuve que leer bastante broma para yo poder entender cómo hacer un matrimonio en la iglesia, ¿ok? Dios me permitió eso porque yo rompí con fe, ¿verdad? Una maldición de que no nos íbamos, no nos casábamos. Y más, rompí una maldición que mi padre, ¿verdad? Me dio a mí por su ignorancia y porque en su odio que tenía con mi madre por esa separación bastante grotesca, fuerte y difícil que tuvieron ellos como matrimonio, ellos peleaban con tanta rabia que se odiaban y no le interesaba si uno estaba en medio allí escuchando sus peleas. Recuerdo claramente que mi padre me fue a llevar a la casa después de unas vacaciones que había pasado en la finca del abuelo. Y entonces cuando él me lleva, mi mamá viene bien como una tigra brava, ¿verdad? Molesta porque mi papá no le daba dinero para nosotros, para mi hermano y para mí. Entonces le viene a decir, mira, Omar se llamaba mi padre, le dice, tú que no me has dado el dinero, que no me das dinero para mantener. Y mi papá, ofendiendo a mi mamá, le dice un montón de
palabras soeces, ¿verdad? Palabras agrias, terribles, ¿para qué? Tú vas a tener quién sabe cuántos maridos, que no sé qué, vas a agarrar mi dinero para eso. Y entonces, pero bueno, ella es tu hijo, ellos son tus hijos, esta es tu hija. Y él mirándome, dijo, yo no espero de ella nada más que una barriga. En ese caso él dijo un chichón, ¿verdad? Él dijo, voy a esperar de ella un chichón en la barriga, eso es lo único que yo espero de ella. Porque árbol, el, el, el refrán que él usó, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y ella nació de ti y eso está torcido ya. Yo escuché aquello, yo tenía temor de Dios porque yo me había criado con la abuelita que tenía, era cristiana, mis abuelos, pues ustedes, muchos de ustedes saben que mi familia, de parte de precisamente mi papá, eran fundadores del Evangelio en Venezuela. Entonces, mi abuela me había inculcado el temor al Señor. Yo recuerdo que corrí hacia el fondo de aquella casa y allá en un baño me tiré al piso y yo me acuerdo que clamé, y esto es así como lo dice el Señor, o sea, yo clamé al Señor y dije, Señor, perdóname, no permitas nunca que esta palabra que mi padre dijo ocurra en mi vida. No lo permita. Permite que yo me case, Señor, que yo tenga un matrimonio. Y el Señor, sé que el Señor me escuchó porque yo clamé con tanto dolor en mi corazón y llanto en mi alma y le dije al Señor con aquella fe que eso no pasara en mí. ¿Qué ocurrió entonces? Que yo a mi edad, después de adulta, después conocí al que actualmente es mi esposo, me casé así, con velo y corona. Pero pasado unos meses, empecé a tener problemas, como todas las personas tienen problemas en su matrimonio. Yo agarré mi maleta y la arreglé, y cuando vino mi esposo le dije que yo no me iba a calar eso, que yo no iba a ser como una tonta, que yo no iba a estar allí como una gafa esperando y viendo cómo él se comportaba y todas esas cosas, que yo me divorciara. Que cuál era el problema, sí lo dije clarito, cuál era el problema si mi tatarabuela se divorció, mi bisabuela se divorció, mi abuela se divorció y mi mamá se divorció. ¿Y cuál es el problema? Que yo me divorcie. Satanás puso en mi mente ese derecho legal que él estaba teniendo sobre mis antepasados, sobre mis antepasados mujeres que se habían divorciado, ¿verdad? Y que eso era normal el hacerlo. Entonces él estaba reclamando ese derecho legal. Era Dios que me estaba condenando a que yo estuviera allí. No, de que el Señor me estaba diciendo, bueno, tu matrimonio se debe morir. No, no, sino que ya aquel derecho legal que le habían dado a mi antepasado, él lo estaba reclamando ahora. Pero ahora yo tenía la autoridad para romper con ese esquema, para romper con esa maldición, y entonces el Señor iba a hacer la obra. ¿No es? No vamos a decir que es una maravilla todas las cosas que he pasado, porque todos nosotros sabemos que un matrimonio tiene sus altos, tiene sus bajos, tiene sus estiras, tiene sus encoges, tenemos los problemas habidos y por haber, y que si no existe el cordón de tres dobleces con nosotros, pues eso se rompe, se va a romper. Ese tercer doblez, que es el Señor Jesucristo, es lo que ha sostenido hasta ahora en mi matrimonio, y esa fe que en ese momento tuve que reconocer, ¿verdad? Después que pasaron muchas cositas, porque yo me fui de la casa, para que te lo sepa, yo me fui de la casa y me fui para la casa de mi mamá, ¿eh? Y allá mi mamá no sabía qué hacer conmigo y fue y me mandó para donde mi papá y me dejó allá en la carretera porque ellos no se hablaban, me dejó en la carretera, en la puerta de la finca para que yo me fuera con mi maleta para allá donde mi papá. Y mi papá con todas sus formas que todavía no entendía mucho, pero Dios lo usó y agarró y me dijo, yo la entregué a usted a su marido allá en la iglesia y allá la devuelvo. Y me llevó para allá otra vez para donde mi esposo. Allá recordé, estando con él, recordé un mensaje de una hermana llamada Eddie Johnson, que ella había hablado acerca de esas maldiciones
generacionales y de la necesidad que teníamos de cortarlas. Y entonces yo tomé la decisión de cortar con esa maldición del divorcio sobre mi vida. Ahora bien, ahora yo tomé una decisión y esa decisión de fe ha permitido que yo en todo este tiempo, ya este año 2023, en diciembre cumplí 31 años de casada y el Señor me ha sostenido hasta este momento. Ahora, eso no quiere decir que, ¿verdad? Yo rompí con esa maldición. Ya mis hijos no tienen ese derecho legal. Satanás no tiene ese derecho legal sobre ellos. Pero si ellos con su necedad y su concupiscencia, con sus vidas que la quieran llevar locamente, ellos no tienen el temor del Señor y deciden hacer lo malo, como dice este capítulo 18, que aún su padre siendo justo y habiéndoles enseñado que es bueno y que se debe hacer y lo que agrada a Dios, ellos decidan echarle tierra a uno y hacer lo que les da la gana, entonces eso no quiere decir que ellos no puedan experimentar las consecuencias de su pecado. ¿Ok? Y si ellos deciden no escuchar la voz de sus padres y casarse con quien les dé la gana y luego su vida se le vuelve un caos y tengan que llegar a un momento de divorcio, eso no quiere decir que esto, que venga para allá. No, ellos están recibiendo la consecuencia de su pecado. Entonces, nosotros como padres de familia, nosotros instruimos al niño en su carrera, los enseñamos, los preparamos, les enseñamos lo que es bueno, lo que agrada a Dios, pero ahora está en ellos tomar la decisión. Lo bueno sería que nuestros hijos, ¿verdad? Todos nuestros hijos hicieran las cosas bien y bonito sería que cada uno de nuestra generación sea una generación con temor al Señor y eso es lo que intentamos hacer. De mostrarle a nuestros hijos cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida para que ellos se encaminen por allí. Pero nosotros hoy vemos consecuencias y situaciones en nuestros hijos que nosotros decimos, cónchale, Señor, ¿y esto qué pasa? Claro, cada quien anda y nosotros lo podemos ver en el asunto de los reyes, cuando toda la historia y el rey anduvo con el Señor y el Señor bendijo y lo bendijo. Pero entonces encontramos ahí en Reyes, en Crónica, no encontramos, pero él no hizo la voluntad del Señor y no anduvo en los caminos rectos de su padre, sino que hizo lo que le dio la gana. ¿Y qué pasó? Volvió todo un caos. Pero encontramos después un descendiente de ellos que después hizo lo bueno y esa persona Dios le estuvo con ellos. Así que el Señor no es que va a venir a condenar a las personas por lo que hicieron, sino por lo que hicieron sus padres, sino por lo que ellos están haciendo. Ahora, queda de parte de nosotros que nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida sea una vida que sea un ejemplo para ellos, que ellos quieran ser como nosotros, que ellos quieran seguir al Señor, que ellos de alguna u otra manera puedan alzar sus ojos y decir, mira, mira, mi padre, mi madre me dieron este ejemplo y yo quiero hacer las cosas como él las hizo, como ella las hizo. Yo quiero servir al Señor como el Señor lo hizo. Y eso va a ser una generación, la otra generación, la otra generación y la otra generación va a ser una generación de bendición. Ahora, Dios me promete a mí, me promete que mis generaciones serán de bendición hasta la 1000 generación. ¿Y eso qué quiere decir? Que la bendición del Señor siempre va a estar persiguiéndolos a ellos, siempre los va a perseguir. Y así como Satanás dice, bueno, yo tengo derechos legales sobre ti porque tus padres cometieron estos pecados, el Señor dice, yo tengo derechos sobre ti también porque tus padres han sido justos y esa justicia yo te la voy a mostrar en bendición. Ahora, la bendición es una cosa y la maldición es otra. La bendición y la maldición son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero quiero decir que no se refieren a la salvación. Hay gente que sus padres fueron brujos, sus madres fueron brujas, practicaron la hechicería, practicaron el satanismo, fueron una persona que
que le gustaba promiscua sexualmente sus padres y se arrepienten. Y cuando se arrepienten, ellos reciben al Señor y creen en quién es el Dios de su salvación y, y tienen la seguridad de salvación en su vida. Pero no quiere decir que no tengan una vida de derrota. Quiero explicar esto para que todos ustedes estén claros. La salvación es algo que se obtiene en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos, que hemos creído para salvación. Una persona puede haber vivido una vida de pecado toda su vida y al último momento confiesa que el Señor es su Salvador y recibe al Señor en el momento que se va a morir y se va para el cielo, así como el ladrón se va al cielo. Una persona recibe al Señor como su Salvador y cree que Jesús es su Salvador, pero no cree, o sea, él sabe que Jesús sana, pero no cree que Jesús sana para él, que lo va a sanar, perdón. Y cree en el Jesús que salva, pero no cree en el Jesús que liberta. Entonces, lleva una vida todo el tiempo en derrota, Satanás acabándole las finanzas, Satanás metiéndose con ellos, Satanás haciendo un caos de su familia, Satanás, eso es que Satanás se agarra de la cabullita de los derechos legales de generación en generación y vuelve un desastre en la vida de esa persona que es salva. ¿Ok? Pero vive una vida de derrota porque no tiene la convicción, la fe de que Jesús tiene el poder para sanarlo y que hay un acta de decreto que era contraria, que decía en esa acta, Satanás tiene derecho de hacer la vida un caos, Satanás tiene derecho de tenerlo en enfermedad, Satanás tiene derecho de hacer que no levante cabeza, Satanás tiene derecho a esto, artículo tal, todo eso quedó anulado en el acta de los decretos. Pero como no tenemos esa convicción, entonces Satanás, que es un estafador, agarra esa acta de los decretos y hace y deshace porque él supuestamente tiene derecho. Ahora, cuando tenemos la convicción de que el Señor ya nos libertó, entonces creemos, anulamos todo eso con esa autoridad en Cristo Jesús y ya Satanás no tiene derecho para eso. No tiene derecho sobre mí, no tiene derecho sobre mi generación. Ahora, si mi hijo y mi hija deciden practicar lo malo, ellos le vuelven a dar derecho a Satanás de manera particular. O si yo misma lo hago, también Satanás se encuentra con ese derecho. Lo bueno de todo es que el Señor, nuestro Señor, ya llevó todas nuestras culpas y todos nuestros pecados y que nosotros podemos echar mano de esa misericordia del Señor y que hoy podemos decirle al Señor, mira Señor, aquí estoy yo. Muchas veces yo he cometido tonterías y he pecado. Y desde que yo leí este pasaje que quedó grabado en mi corazón, yo le he dicho, Señor, he pecado contra ti he pecado. Pero ya tú dijiste que no tenía mi generación que comer llevar la dentera de las cosas, de los pecados que yo he cometido. Hoy te confieso mis pecados. Hoy confieso mis pecados delante de ti y hoy apelo a tu misericordia, Señor. Límpiame de mi pecado y de mi maldad. ¿Qué cosas Ana Victoria ha venido cometiendo? ¿Qué cosas usted ha venido cometiendo? Y que Satanás se puede agarrar por ahí con la cabullita y decir yo tengo derechos legales sobre tus hijos por tus acciones, por pecados que no hemos confesado, porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Y el Señor dice que nosotros, ¿verdad? Que si nos justificamos, el justo, ¿y en qué nos vamos en qué somos justos nosotros? En Cristo Jesús, que nos justifica y el Señor nos justifica por su sangre preciosa. Nosotros somos justificados pues por la fe.
Hoy vamos a creer en ese Señor que no solamente me salvó y que tiene poder para salvarme y darme vida eterna, sino que tiene el poder para darme libertad a mí y darle libertad a mi generación. Los pecados que Ana Victoria cometió, los pecados que he cometido, que son atroces, que son grandes, porque ustedes no se imaginan todos los pecados que yo he cometido. Ustedes no se imaginan a cuánta gente he matado yo con mis pensamientos, con mis murmuraciones, con mis palabras. Ustedes no saben lo que yo he hecho, pero Dios sí sabe lo que yo he hecho. Y Dios me perdona y me limpia de todo pecado porque confesamos nuestros pecados delante del Señor. Ahora, si nosotros no confesamos nuestros pecados, nosotros vamos a morir por causa de nuestros pecados. Somos condenados porque no hemos confesado nuestros pecados delante del Señor. Y el que no confiesa su pecado, entonces, ¿qué? No alcanza misericordia. Ahora, si los confesamos delante del Señor, Él hace que su misericordia nos alcance y esa gracia salvadora nos salva. Pero cuando también nosotros confesamos nuestro pecado y creemos que ese Cristo que murió en el madero y que se hizo maldición, me trae la libertad a mí para que yo no ande en esclavitud y sometido al enemigo, que Satanás venga y haga en mi casa lo que le dé la gana porque no tiene derecho. No tengo yo por qué comerme, por qué sufrir la dentera de los pecados que hicieron mis padres. No tengo yo por qué hacerlo. Y pues si fuera por mis pecados, pues yo los confieso delante del Señor y los traigo delante de Él. Porque no tienen por qué mis hijos también sufrir la dentera de los pecados que yo he cometido. Ellos sufrirán las cosas y las consecuencias de sus propios pecados y de sus propias acciones, pero si ellos también confiesan su pecado y se apartan, entonces alcanzarán misericordia. Cada quien de nosotros vamos a rendir cuenta delante del Señor. Y un día se abrirán esos libros. Y un día toda nuestra historia, todos nuestros días, los momentos en que estábamos a solas, que estábamos ahí a solitas haciendo quién sabe cosas en lo oculto, en lo secreto, que nadie lo está mirando, eso será visto a voz populi, allá al frente, en ese momento en que ese trono blanco se abran allá esos libros y el libro de Ana Victoria se abrirá y todo el mundo verá todo lo que yo hice, lo que lo hice en secreto, lo que hizo oculto será visto por todos allí en ese lugar porque ese libro será abierto. Pero todos aquellos pecados que han sido limpiados y lavados por la sangre preciosa de Cristo, ya no estarán allí, ya no estarán allí, porque nuestros pecados serán tirados al fondo del mar, dice el Señor, y no se va a recordar de ellos. Y si no se va a recordar a ellos jamás es porque no están escritos en ese libro, quedaron borrados por la sangre preciosa de Cristo. Y entonces si el Señor los borró, si el Señor borra mis pecados, y borra sus pecados, borra sus rebeliones y borra todo ese montón de cosas que hasta usted mismo tiene vergüenza de recordar, ¿por qué el diablo los va a traer a memoria? Levantémonos en fe, amados hermanos. Tenemos que creer en el Cristo que nos salva, que nos perdona y nos limpia de todo pecado, y el mismo Cristo que nos liberta de toda maldición. Tenemos que creer también en ese Cristo que sana, porque Cristo sana. Y es necesario que sanen nuestras heridas, que sanen todas nuestras heridas, las que nos han hecho, que nosotros también podamos perdonar, de modo que podamos ser libres, estar tranquilos y no andar con unos reconcomios y con esos tiras y encoge que tenemos nosotros en la familia, en la casa, porque no hemos perdonado tonterías que tenemos allí. Así que es momento hoy de que perdonemos, que revisemos qué nos hizo el hermano, la hermana, la tía, la prima, el primo hermano, todos. Hoy es tiempo de que revisemos cómo estamos nosotros en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros esposos, nuestros cónyuges, con nuestra mamá, con nuestra abuela, con la tía.
vamos a revisar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a andar cargando cosas que no debemos cargar si el mismo Señor nos limpia y nos da un hoy, un presente en el cual nosotros podemos presentarnos delante del Señor y tener un borrón y cuenta nueva en nuestra vida y nuestra historia? El Señor nos justifica y nos hace justos delante de Él por la sangre preciosa de Cristo y podemos entrar confiados al trono de la gracia. Entremos pues ahora en este momento y pidámosle perdón al Señor por nuestras vidas, por los pecados que no hemos confesado o que los hemos dejado por un lado y empecemos una vida nueva, íntegra, creyendo en fe quién es nuestro Señor, que Él tiene poder para libertarnos y para no hacer que nosotros estemos sufriendo las denteras de las uvas amargas que se comieron nuestros padres, y que también tiene el poder de hacer que nuestros hijos no tengan que sufrir las denteras de los pecados mismos que nosotros hemos cometido, y que haya una nueva generación, una nueva historia, y nuestros hijos y nuestra familia puedan disfrutar de esas bendiciones del Señor hasta la 1000 generación. Señor, en este momento te doy gracias por mi familia. Te doy gracias, Señor, porque tú, Dios, ya llevaste todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todo, Señor. Tú hiciste maldición para que nosotros ya no tengamos que llevar esas maldiciones generacionales. Señor, tú eres el libertador de mi vida. Hoy en este momento me uno con mis hermanos que están allí y en este instante oro, Señor, dándote gracias porque eres nuestro libertador. Señor, liberta la vida de tu pueblo. Eres el libertador. Y hoy, Señor, liberas a las familias oprimidas que el enemigo ha venido oprimiendo durante todo este tiempo, que se ha venido sintiendo con derechos y entra y hace lo que le da la gana. Pero, Señor, tú que eres nuestro Dios, tú llevaste toda maldición. Y hoy, Señor, hoy podemos disfrutar de tu amor, de tu paz, de tu benignidad, Señor, de tu bondad, Dios, porque tú, Señor, así lo has prometido. Señor, tú visitas la maldad de los padres, la tercera y cuarta generación por causa de que el pecador no se arrepiente. Pero cuando el pecador se vuelve a ti, entonces tu bendición viene sobre nosotros y toda maldición es cortada para siempre, porque el justo por la fe vivirá. Y no entramos a condenación de muerte, sino que estamos en vida en Cristo Jesús. Y vida para vivirla en abundancia de paz, en abundancia de gozo, en abundancia, Señor, de todo el bien que tú tienes para nosotros, Señor, porque tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor. Y recibimos esa abundancia en ti, Señor, esa abundancia en ti para vivir esa vida en abundancia. Creemos, Señor, que no solamente tenemos vida eterna, sino que en ti vivimos una vida en abundancia. Y nuestra generación y nuestra familia, Señor, hoy la presentamos delante de ti y sea, Señor, tu espíritu convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Haya en ellos ese ardor, Señor, en ese corazón, que no puedan tener tranquilidad ni paz hasta que no alcen sus ojos y diga, tú eres mi Dios. Señor, tu palabra dice que tu misericordia y tu bien nos persigue. Señor, yo sé que los persigues a nuestros hijos, persigues a nuestra generación, Señor, porque tu bendición, Señor, tú nos las has prometido hasta la 1000 generación. Ahora revélate, Señor, a nuestros hijos, revélate a nuestra familia y nuestras generaciones, aún a los que no han nacido, Señor. Haya, Señor, esa revelación a ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor.
Bendito Dios ahora, Señor, nuevamente. Revisa nuestro corazón, trae a memoria cualquier pecado que nosotros no hayamos confesado, Señor. Y haz ya, Señor, esa revelación de modo que el enemigo no se sienta con derechos legales sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Which is saying, Carmen de Romende Feo Shirades. Una sola cosa les digo hoy. I mend you standing on the third cross. Nay, we offend the said. Nay, me command of us. You that. Muchos de ustedes están viviendo una vida de derrota among the enemies, porque no me conocen. Among the things you said. Quiero que me conozca mi pueblo. Among your enemies the first. Quiero que me conozca. Amén de fe, el pueblo que yo escogí. Amén de fin, amén, amén, sé. Yo me revelo a ustedes. Amén de forma, de fin, amén de fin, amén de fe, goshirem. Hijo, amén de sí. Y veré, amén. Me revelo para que ustedes fame, echen mano. Amén. De esta salvación tan grande que engloba todo. Amén. De ser ende. Ura de jóvenes. De com. Hay una generación, hay mil de fije, conformista que se ha conformado con sanen de sí, con dice, con conocer al Dios que salva. Amén, amén, amén. Y mis redes, pero se han quedado allí sentados, solamente esperando el momento en que a mí me sé que yo los llame a la presencia. You became, you demand. Pero no saben ellos que yo les voy a pedir cuenta. You be anything. You aman the say. Y esa vida simple, amen the theme, improductiva por no conocerme. You became amazing. You command the others. You demand the success. Driven the come. No son capaces de impactar el mundo. Su familia no es impactada. You the Kemen de zona, porque no me conocen. You des, conózcame mi pueblo y sepan quién es en mí. You de que y lo que yo he prometido a mí, en mi poder, se ha de manifestar en ustedes. You son this command de y una vida de fuego, una vida que amén, porque están llenos de mi poder. Do come, no cesen de buscarme. You are in me all. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Seguimos en este tiempo de estos 21 días de ayuno y que el Señor les bendiga.